en nuestra segunda hora de transmisión de las noticias, Robert, amigos. Estamos en este día viernes, bastante nublado en la ciudad capital. Saludamos al Ecuador también. 6:55 de la mañana, 5:55 ya en Galápagos. Mandarles el abrazo. Mejor día de la semana, viernes. A trabajarlo, a ponerle energía. Y con la alegría de este nuevo día, esperamos que tomen un desayuno calientito, muy rico, nutritivo, para que también los niños vayan a sus colegios, ya vayan saliendo, no se atrasen y estén siempre muy bien para que puedan rendir. Correcto, preste atención. En Chimborazo, la CONAIE declaró movilización inmediata. Así es, esto tras una asamblea extraordinaria donde dieron a conocer otras resoluciones. Luego de una asamblea extraordinaria llevada a efecto en la Casa Indígena de Chimborazo, la CONAIE dio a conocer en rueda de prensa 10 resoluciones. Una de ellas declara la movilización inmediata en base a la unidad de nacionalidades y pueblos indígenas. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Piden la derogatoria inmediata del decreto 126. Que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas, y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles. Declaran el estado de excepción en los territorios indígenas. En el marco del Estado plurinacional, por lo cual se prohíbe el ingreso de la fuerza pública, llamamos a activar a las guardias comunitarias para protección de nuestros pueblos. Rechazan la consulta popular y la constituyente. Que no resuelven los problemas del país. Se pretende gastar más de 60 millones que pueden ser destinados para garantizar la salud y educación. Otro de los puntos es exigir la reducción del IVA del 15% al 12%. Tomando en cuenta que no ha cumplido su objetivo de resolver la inseguridad. Con esto, las movilizaciones estarían iniciando de inmediato, conforme a su organización en territorio. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. El presidente de la República, Daniel Noboa, disculpa, modificó el decreto de estado. Disculpa. Aquí. Vamos a contarles, el presidente Daniel Noboa modificó el decreto de estado de excepción del pasado 16 de septiembre, incluyendo la provincia de Chimborazo. Además, dispuso la restricción de movilidad en 5 provincias tras el incremento de bloqueos llamados a un paro nacional indefinido. Veamos. El presidente Daniel Noboa dispuso la modificación del decreto ejecutivo número 134, ampliando las medidas de excepción para enfrentar la paralización de vías y las convocatorias a un paro nacional indefinido. La decisión incluye la imposición de restricciones a la libertad de tránsito en varias provincias del país. De acuerdo con el Ejecutivo, en 8 provincias de la Sierra se ha registrado la mayor concentración de bloqueos en vías principales, impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, lo que afecta directamente derechos ciudadanos, actividades económicas y el normal desenvolvimiento de la vida laboral y comercial. El decreto señala que particularmente en Chimborazo se ha evidenciado un incremento de la organización de movimientos que buscan obstaculizar carreteras estratégicas, convirtiendo a esa provincia en un punto clave para la expansión de la paralización. El gobierno justificó la ampliación de medidas bajo la causal de grave conmoción interna, argumentando que los cierres de vías y las concentraciones multitudinarias de manifestantes no pacíficos han generado alarma en la población, afectando la economía y puesto en riesgo la seguridad. Como parte de las disposiciones, se estableció la restricción de la libertad de tránsito focalizada desde las 22 horas hasta las 5 horas todos los días en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi.
Seguimos informando, por 3 ocasiones tendrán que acudir los ecuatorianos a las urnas de concretarse la propuesta de una asamblea constituyente. Todo dependerá que el presidente de la República, Daniel Noboa, formalice su intención a la Corte Constitucional. Nuevamente salta al tablero político la posibilidad de una nueva asamblea constituyente, tras el anuncio del presidente Daniel Noboa. No tenemos claridad todavía de, primero, si el presidente va a jugarse, vamos a decir así, el todo por el todo con el proceso constituyente, dejando de lado las preguntas que ha venido planteando o replanteando ante la Corte Constitucional. El jefe de Estado, de madurar la idea, deberá presentar a la Corte Constitucional como parte de su iniciativa la fundamentación de vía con argumentos y fundamentos, segundo la pregunta que se le hará a la ciudadanía en las urnas, si está de acuerdo o no con la propuesta constituyente, lo que irá acompañado del estatuto, que contempla las reglas del juego. Periodo de duración, quórum para la toma de decisiones, cómo va a estar integrada, si acaso va a ser solo con elección popular o vamos a combinar métodos de designación, que puede ser a través de elección popular o también representación funcional, que alguna vez lo conversábamos con ustedes. Es decir, todo ese tema, el periodo de duración, todo eso tiene que estar en el estatuto electoral. El siguiente paso será la designación de los integrantes, nuevamente a través de consulta. Y luego el proceso final, es decir, una vez que el proyecto de constitución, porque no es que la constituyente elabora la constitución, la constituyente redacta un proyecto de constitución que una vez aprobado en la constituyente tiene que ser refrendado por la ciudadanía en una final elección, en un referéndum constituyente, donde otra vez iremos a las urnas para decidir si aprobamos o no aprobamos lo que previamente haya discutido. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no es partidario de la Asamblea Constituyente. Sería interesante preguntar al Gobierno Nacional si está consciente de que un proceso constituyente sobre la base de lo ocurrido en 2007 y 2008 tiene un costo aproximado de $200 millones y estamos en condiciones económicas de afrontar una cantidad como esa. Creo que nos ahorraríamos mucho si, escuchando a personas que conocen del tema, dejándose guiar y asesorar, se plantean reformas sensatas para que la Corte Constitucional las viabilice y sea la ciudadanía la que haga los cambios que correspondan a la Constitución en un referendo. Diferentes criterios que quizás a más de uno ponen a pensar, informó Héctor Romero. Y una asamblea constituyente deberá abordar desde la reorganización de la administración pública hasta el rediseño del sistema político, judicial y económico. Eso es lo que destacan analistas ante la posible convocatoria a este proceso, añadiendo que se debe enfatizar el empleo, salud y seguridad. Una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país es analizada en relación a los contenidos que debería incluirse dentro de este proceso modificatorio de la actual Constitución. El analista Esteban Ron recordó que el presidente ofreció la constituyente apenas ganó las elecciones con la promesa de impulsar cambios institucionales, económicos y educativos. Sin embargo, esa visión inicial chocó con las restricciones de la Corte Constitucional, lo que obligó al gobierno a replantear esa idea. A su criterio, cualquier camino hacia una nueva Carta Magna debe sustentarse en 3 ejes. Una inteligencia histórica, es decir, que la propuesta de la nueva Constitución responda a un momento determinado del país y que así lo motive. Segundo, una inteligencia jurisprudencial, es decir, que su equipo jurídico tome todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional y que se conozca de memoria cuáles son las limitaciones de una constituyente. Y luego viene un tema de inteligencia económica, ¿sí? El reordenamiento de la administración pública de cara a cláusulas económicas que beneficien, en este caso, a una supervivencia estatal. Por su parte, el analista Julio Paltán coincidió en que hay temas que ameritan ajustes institucionales, pero matizó que muchos de ellos pueden resolverse mediante reformas legislativas y no necesariamente a través de una nueva constitución. Uno de los aspectos críticos que heredamos del modelo constitucional de Montecristi es un peso excesivamente alto del Estado que va más allá, creo yo, de las posibilidades reales que tiene la economía ecuatoriana. Entonces, todo esto implica, por supuesto, llevar a cabo una agenda muy profunda de debate, de discusión, de análisis. Paltán señala que cualquier intento de reforma profunda debe surgir de un debate serio,
técnico y amplio. Los procesos previos de las constituyentes han estado marcados por un amplio debate público, por una irrupción de actores sociales y por una efervescencia, una eclosión de la sociedad civil y de actores académicos, sociales, políticos que demandaban cambios, ¿no? Ron señala que esta propuesta requiere de mucho estudio, a efectos de que sea coherente, transversal y que genere esa perspectiva de aceptación. Es un tema de configuración de la administración pública para que en general el Estado sirva a los temas prioritarios, como por ejemplo empleo, salud y seguridad. En lo que coinciden los expertos es que en cualquier proceso de reforma constitucional se requiere de liderazgo político, solidez técnica y un debate nacional profundo para generar una verdadera oportunidad de cambio estructural. Informó Miguel Ángel Bedoya. Continuamos con más noticias. Desde el retorno a la democracia, el 28 de septiembre de 1978, Ecuador ha tenido 3 marcos jurídicos constitucionales. La primera entró en rigor cuando Jaime Roldós asumió el poder y estuvo vigente durante casi 20 años. Funcionan y los jueces que no colaboren podrían ser desvinculados de sus cargos. Esto como parte de su plan de trabajo. Este proceso de selección culminó y se está a la espera de los nombres de los ganadores. El proceso de exposición de planes de trabajo con esperanza de acceder al Consejo de la Judicatura llegó a su fin. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo de la terna de la Presidencia de la República, quien prefirió solicitar licencia para cumplir con este requisito, se muestra firme y determinante de lograr una vocalía. Tenga la plena seguridad, en menos de 48 horas se emitirán las resoluciones y lo primero que hay que hacer es reestructurar los tribunales. Tribunales que tienen falencias deben ser reestructurados. Casos por resolver tienen que ser resorteados. Y si no quieren trabajar los jueces, yo mismo los acompaño a la puerta. Núñez no tiene una buena radiografía del sistema judicial. De ahí que su propuesta la contemplan 7 ejes, centrándose especialmente en la evaluación judicial. En mi opinión, el sistema judicial vive la peor crisis institucional, no en este año, no el año pasado, no el año 2018, de la vida republicana del Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien lleva adelante el proceso de selección, defendiendo transparencia frente a cuestionamientos externos. Presidente, un gran peso el que llevan ustedes encima. Se dice que Mario Godoy, de alguna forma, ya sin que acabe este proceso, ustedes ya lo tienen como seleccionado. Mire, siempre cuando hay un proceso de mérito de oposición o de ternas, va a haber presunciones. Pero ¿por qué se fija la mirada en Godoy? Ya que de acuerdo a la ley, el representante de la terna de la Corte Nacional de Justicia que gane deberá ocupar la presidencia de la Judicatura. Es decir, Godoy podría continuar en el cargo. ¿Algún preferido? Ninguno. Hay que deliberar. Lo hablaba usted, que tenemos máximo hasta 48 horas. Hemos respetado los tiempos de cada fase. Hemos hecho con la ciudadanía, tenemos el acompañamiento de la veeduría, que es lo más importante para nosotros. Ustedes pudieron conocer el informe del coordinador de veeduría y de todos los veedores. Y eso es lo importante, que exista la fiscalización ciudadana. Con esto, a más tardar este lunes, se conocerán los nuevos vocales, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Riobamba. Allí entregó varios incentivos, bonos, incluso tractores y otros beneficios más. Más de 5,000 personas se congregaron en el recinto ferial Macají para recibir al presidente Daniel Noboa en su visita a la ciudad de Riobamba. Durante años se prometió al campo el apoyo que nunca llegó. Se entregaron subsidios mal focalizados que beneficiaron a otros y no ustedes. Beneficiaban a los criminales, a los traficantes de combustible y se alimentaban las economías criminales, volviendo aún más difícil a nuestra policía y Fuerzas Armadas hacer su trabajo y poder eliminar cualquier amenaza. Aquí el gobierno entregó $10 millones beneficiando a 70,000 agroproductores. Por eso hemos entregado el bono de raíces de $1,000 a casi 70,000 productores y entregaremos en los próximos días a 30,000 más en el resto del país. Esos son $100 millones. Además, 100 tractores, 330 títulos de propiedad, kits de nutrición, entre otros beneficios. Esos 100 tractores van a las comunidades, a las asociaciones, a los agricultores de verdad, para que ningún dueño de tractor que le venga a alquilar el tractor les quiera
dañar a ustedes su gestión y su trabajo cobrándole precios de locos, tratando de hacerles ver como si es que todo se ha inflado y no es así. Hizo una advertencia en el contexto de las juntas de agua y las movilizaciones. Instruido a la ministra de Ambiente y de Energía que vaya junta de agua por junta de agua a revisar de que ningún líder gremial les venga a ustedes a parar el riego o a querer presionar de que les quite el agua si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido. Serán denunciados por terrorismo y serán 30 años presos a la cárcel cualquiera de esos que les quite agua a alguno de ustedes. Informó Darwin Altamirano. Hablamos del caso Sinohydro relacionado con la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La audiencia se retomará este siguiente lunes. El caso Sinohydro entró este jueves en una fase decisiva. En la Corte Nacional de Justicia se cumplió el quinto día de audiencia preparatoria de juicio, en el que el fiscal general Wilson Toainga concluyó la presentación de su dictamen acusatorio y solicitó que 24 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, sean llamados a juicio por el presunto delito de cohecho. La acusación de la Fiscalía señala que durante la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, adjudicada a Sinohydro con un costo superior a los $2.000 millones, se habría montado una red de corrupción que distribuyó alrededor de $76 millones en sobornos mediante contratos de consultoría ficticios. Toainga detalló que 9 procesados son considerados autores directos, incluido Moreno, junto al exgerente de la obra Luciano Cepeda y el empresario Conto Patiño, ex representante de Sinohydro en Ecuador. Otros 15 fueron señalados como cómplices, entre ellos la esposa e hija del exmandatario, quienes habrían recibido beneficios indirectos. Uno de los pedidos más relevantes del fiscal fue que las presentaciones periódicas de Moreno y su familia dejen de realizarse en sedes diplomáticas en el extranjero, como hasta ahora ocurre en Asunción y Miami, y se cumplan de forma presencial en Quito. Argumentó que las misiones diplomáticas no tienen competencia jurisdiccional y que el proceso exige la presencia física de los acusados. La diligencia se suspendió luego de las intervenciones de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado. El conjuez Olavo Hernández dispuso que la audiencia se reanude el próximo 22 de septiembre con la participación de las defensas. Los abogados de los procesados podrán revisar los cerca de 500 cuerpos del expediente para preparar sus argumentos. La primera intervención corresponderá a la defensa del expresidente Moreno, tras lo cual se escucharán los alegatos de los señalados como autores directos y posteriormente de los acusados como cómplices. Informó Miguel Ángel Bedoya. El gobierno nacional dispuso a la petrolera estatal Petroecuador mejorar la calidad del diésel en 12 meses. Sin embargo, al momento el país enfrenta grandes retos en infraestructura, presupuestos y otros factores más. La calidad del diésel que se expende en el país generó debate tras la eliminación del subsidio a este combustible. El gobierno ordenó a la petrolera estatal Petroecuador para que en un plazo de 12 meses mejore las cualidades del mismo. Sobre este tema, el presidente de la Cámara de Derivados de Petróleo, Ivo Rosero, explicó las cualidades del actual combustible que se comercializa en nuestro país. En el caso del diésel, en el Ecuador tenemos dos tipos de diésel, el diésel premium y el diésel 2. El diésel premium en su totalidad va o es consumido por el sector automotriz. Según la norma técnica tiene 50 partes por millón, teóricamente. Hay que entender que en Europa utilizan norma Euro 6 y eso tiene 2 partes por millón. Y el diésel 2, que va principalmente a las eléctricas, no, la mayoría va a las eléctricas, tiene hasta 700 partes por millón, entonces altamente contaminante. Mientras que el experto petrolero Miguel Robalino detalló que también existirían deficiencias en su manejo en la industrialización. Todos los combustibles nuestros tienen problemas en la calidad. Dentro de la propia Petroecuador, en las fases de transporte y almacenamiento hay contaminación. ¿Sí? Se contaminan en los poliductos, se contaminan en la tanquería, es decir, los combustibles.
A eso se suman problemas de infraestructura, porque aunque Ecuador tiene 3 refinerías, la de Esmeraldas es la que produce el diésel para el abastecimiento interno y atraviesa una crisis. Es evidente que faltan otras refinerías, o por lo menos una refinería más, y ahí se van a ir mejorando las cosas. Pero como estamos ahora, la posibilidad única que veríamos nosotros como algo inmediato para mejorar la calidad del diésel es que se importe un diésel de mejor calidad, pero obviamente va a tener un mayor costo. Y se enumeran algunas soluciones. Lo que planteo es que tiene que construirse políticas energéticas con visión de 30 años. Planes energéticos con visión de 10 años, donde entra toda la planificación de los gobiernos de turno. En la actualidad, el 88% del diésel que se comercializa en Ecuador es importado, lo que agrava la situación con el reducido presupuesto que cada año ha resultado insuficiente para el sector. Informó María Mercedes Granda. La eliminación del subsidio al diésel no afectará a la venta de estos automotores, según usuarios, expertos y representantes de la empresa automotriz del Ecuador. Al contrario, esta medida podría diversificar la expansión de otros segmentos como el de los autos eléctricos o los híbridos. Tras la eliminación de subsidio al diésel, el precio de este combustible en Ecuador pasó de $1.80 a $2.80 por galón. Usuarios como Javier Núñez indican que en la primera semana de vigencia de esta medida sí se ha sentido el impacto. La diferencia ahorita notoria es de $28, a comparación del día viernes que todavía se mantenía el subsidio. Se dedica a los servicios de remolque de vehículos y es enfático en resaltar que al ser la mayoría de estos automotores considerados una herramienta de trabajo, no hay otra alternativa para esquivar la disposición gubernamental. Dentro del sector automotriz, desde el 2018 las ventas de carros a diésel han crecido en Ecuador, mientras las ventas de carros a gasolina bajaron. Esto porque el recorte del subsidio estatal a este combustible había sido el más difícil de ejecutar. De hecho, las comercializadoras vendieron 22.050 carros a diésel entre enero y agosto del 2025. Esto es 723 más que en iguales meses del 2024. Desde la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, su presidente es optimista respecto a la medida. No hay mayor costo y precio que podamos pagar que un subsidio que no es sostenible fiscalmente para el país. Así es que el respaldo desde el sector empresarial para la medida que ha adoptado por parte del gobierno nacional. Y si bien pues las ventas van a variar en función también de las decisiones de compra de las empresas que necesitan sus flotas para movilizar sus productos, todo va a depender de cómo continuemos en este panorama que, por cierto, es de mucho optimismo. Se sienten las inversiones y el clima de negocios. Expertos coinciden en la postura y explican que incluso se abren puertas a nuevas oportunidades de diversificación. Entonces el comprador ahora va a pensar 2 veces. Ya no me estoy ahorrando en diésel, ¿no? Y el motor a gasolina tiene generalmente más potencia, es más fácil conseguir repuestos, los vehículos eléctricos. Y eso afecta tanto a los de gasolina como a los vehículos a diésel. Eso que el gobierno, todo ese dinero que ya no va a destinar a subsidios, puede destinar, por ejemplo, a eliminar, bueno, de hecho lo hacen, eliminar impuestos, por ejemplo, para los carros eléctricos, ¿no? O dar facilidades de créditos con tasas bajas para que te compres un carro eléctrico. Desde los diversos sectores esperan que la calidad de este combustible mejore tras el exhorto presidencial a Petroecuador para la movilidad sostenible en el país. Informó María Mercedes Granda. La Superintendencia de Competencia Económica autorizó la compra de la empresa de telefonía Otecel por parte de la multinacional Millicom, pero el cierre de la operación aún depende de la renovación del espectro radioeléctrico que debería cumplirse. De regreso, amigos, con más noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Alias El Mágico fue detenido tras una persecución en Quito. Este sujeto sería la pieza clave de un GDO para el expendio de drogas. En su poder se encontraron gran cantidad de sustancias verdosas y blanquecinas. En las 2 últimas intervenciones que fueron realizadas por la Policía Nacional contra el microtráfico, se decomisaron 68.000 dosis. El hombre que iba conduciendo este carro, según la policía, es un cabecilla. El grupo de operaciones motorizadas, los cazadores del DMQ, lograron su aprehensión en San Isidro del Inca, norte de Quito, ecuatoriano de 48 años,
¿Quién sería el as bajo la manga de aquel grupo delictivo? Alias El Mágico, perteneciente al GAO Los Lobos. Encontramos en su poder alrededor de 1.500 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Así es. Y cuando dijimos que sería pieza clave de ese GDO, lo mencionamos con sustento. Cuando los gendarmes revisaron el automotor en el interior, había 6 celulares, balanzas, gran cantidad de droga entre cocaína y marihuana. Además, 3 fundas llenas de monedas. Como vemos, con gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, pues él era el mayorista que distribuía a otras personas para su expendio. Alias El Mágico, quien registra 5 antecedentes penales por la misma causa, sería parte de la cadena logística. Posiblemente reclutaba a más gente para que el alcaloide llegue a los consumidores. Actividad que ya no la va a poder realizar porque los uniformados lo atraparon en delito flagrante. Y claro, como la meta es desarticular estas bandas mientras este sujeto era detenido, muy cerca de allí, en La Bota, otro golpe. 2 ecuatorianos sin antecedentes penales cayeron en manos de la autoridad. Y con ellos, más droga que debían entregar. Alrededor de 6.506 gramos, lo que corresponde a 65.000 dosis que hemos sacado del mercado con un valor aproximado de $8.000. Aproximadamente cocaína, ¿sí? Tenemos 2 personas aprehendidas. Estas personas están dentro de la zona de aseguramiento temporal esperando la audiencia correspondiente. Se presume que los sospechosos serían parte del mismo GDO, ¿pero qué? Operaban de manera distinta, contaminando cada quien su sector. En total, 68.000 dosis que quedaron fuera del mercado. Informó Marilyn Jaramillo. Y Ecuador alcanzó un récord histórico en la lucha contra el narcotráfico durante el 2020.